buenos días queridos padres de familia, buenos días queridos alumnos. Estamos en nuestra cuarta clase virtual del curso de Geometría, dirigida para el tercer año de secundaria con el tema congruencia, ¿sí? Congruencia de triángulos, ¿sí? Con el tema congruencia de triángulos. Es un tema sencillo, pero tiene algunas cosas que se tienen que saber, unos truquitos para que se pueda resolver de la mejor manera. Vamos a dar la bienvenida el día de hoy a Peluchón. Peluchón, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, buenos días. Muy bien, ¿con ganas de aprender? Sí. Con ganas de aprender un poco lo que es congruencia, ¿no? Sí. Pero para eso vamos a hacer algo. Vamos a ver un video motivador para que puedas entender un poco mejor el tema que vamos a desarrollar, ¿sí? Sí. Entonces, acompáñame por favor, Peluchón, para que podamos observar el video motivador, ¿sí? Que nos va a dar una pequeña idea de lo que se va a hacer el día de hoy, ¿no? Y un poco idea de lo que es congruencia, ¿sí? Comenzamos, 1, 2 y 3. Guarden silencio para que puedan entenderlo. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de los temas que más me han pedido, y es criterios de congruencia de triángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales, tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por lo tanto también ángulos iguales. Para los triángulos existen tres criterios de congruencia y si estos se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado y se abrevia así, LLL, y quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus tres lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? El segundo criterio es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, que son exactamente iguales. Como te puedes dar cuenta en este ejemplo, los dos triángulos tienen dos lados de la misma medida y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, por lo tanto, obtendremos triángulos igualitos, o sea, congruentes. Facilísimo, ¿verdad? El último criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo, y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. Recuerda que los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. El primero es lado, 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 y quiere decir que si dos triángulos tienen las medidas de sus lados iguales, son congruentes. El segundo es lado, ángulo, lado, y quiere decir que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, estamos hablando de triángulos congruentes. Y por último, el criterio ángulo, lado, ángulo, y quiere decir que si dos triángulos tienen un lado de la misma medida y dos ángulos al extremo de este lado que también son iguales, estaremos hablando de triángulos congruentes. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te dejaré unas preguntas y espero ver sus respuestas en los comentarios. ¿Podrás contestarlas? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes. Muy bien queridos alumnos, como se dieron cuenta, en ese video motivador, ¿no? Se agradece bastante la colaboración con la educación, ¿no? De el autor justamente de esos videos motivadores, que es dirigida precisamente para jóvenes, ¿no? Para que puedan comprender un poco mejor, ¿no? Explica lo que es la congruencia. ¿La congruencia qué es? Es igualdad de figuras. Cuando hablamos de números, podemos hablar de igualdad a secas, pero cuando hablamos de figuras geométricas, podemos hablar de congruencia. En las figuras geométricas, la igualdad entre ellas se llama figuras geométricas, ¿sí? Se llama congruencia, en ese caso de triángulos, ¿no? Y justamente ahí te explicaban los casos de congruencia. Entonces, dos figuras geométricas
o dos triángulos son congruentes si todas sus medidas son exactamente iguales. Pero Chon, ¿entendió lo que se hizo? Sí. ¿Qué le pareció el video? Bien, educado. Muy bien. Interesante el video, ¿no? Sí. Entonces, hemos visto tres tipos de congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. ¿No? Y justamente eso que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar nosotros acá. Tiene que ver bastante. Justamente las congruencias están en todas estas figuras. Y tenemos que descubrirlas. Y para poder descubrir tenemos que resolver. A ver, me dicen a mí el problema número 1. ¿Sí? Me dicen, BC es igual a CD. O sea que estos de acá son iguales. Le voy a colocar bolita y bolita. BC igual a CD. Según el problema. AB es igual a 5. Muy bien. DE es igual a 9. Me están pidiendo calcular AE. Entonces me están pidiendo calcular todo esto. Vamos a hacer la traza. ¿Sí? Me están pidiendo calcular todo esto de acá. Bien, eso me están pidiendo. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, yo no puedo ver nada ahí, no hago ninguna congruencia. Pero si hay, usamos la propiedad del sí, no. ¿Cómo es eso? A ver, a ese ángulo le coloco alfa. Al otro ángulo que no lo conozco le coloco beta. ¿Y qué hago? Cada vez que tú veas dos triángulos y acá 90 grados, tú vas a hacer el sí no. Sí alfa, no alfa. Sí alfa y acá no alfa, que en ese caso es beta, ¿no? ¿Y por qué se cumple eso, profe? Porque mira, la suma de alfa más beta te da 90. Acá hay 90. Quiere decir que la suma de esos dos también tiene que ser 90. Y por eso es que si uno es beta, el otro es alfa. Ah, ya. Por esa razón. ¿Que se puede hacer esto, profe? Sí. A uno le colocas alfa, al otro beta. En el otro triángulo, uno alfa, otro beta, así en forma alternada. Alfa, beta, alfa, beta. Y mira lo que te das cuenta. ¿Tenemos congruencia? Sí. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Tenemos el caso ala. ¿No? Tenemos el caso ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Tenemos el caso ala. Ah, ya. Pero ¿eso de qué me va a servir? De lo siguiente. Al ángulo, como son congruentes, quiere decir que esos dos triángulos son exactamente iguales. La figura puede ser una cosa, pero en sí son iguales por la propiedad de la congruencia. Acá está, el caso ala. ¿A beta qué se lo pone? Al ángulo beta se lo pone 5. Por lo tanto, a este ángulo beta, por ser congruentes, se le tiene que poner el mismo valor. Si a este beta se lo pone 5, al beta de acá también se lo pone 5. Vamos a colocarlo con color verde, ¿sí? 5. ¿Ya está? ¿Cuánto vale eso? 5. Si acá es 5, el opuesto a beta es 5, el opuesto al beta del otro triángulo también es 5 por ser congruentes. Alfa. ¿Alfa qué se lo pone? A alfa se lo pone 9. Por lo tanto, a este alfa, ¿qué se le va a poner? También se lo pone 9. Listo. ¿Y por qué, profe, el 9, 9? Porque son congruentes. El lado opuesto a alfa tiene que ser 9 y el otro lado opuesto a alfa también tiene que ser 9, por ser congruentes. Por lo tanto, ¿x es igual a cuánto? Sumamos 9 más 5, ¿cuánto es? 9 más 5 es 14. Ya está. Y así de sencillo es como sale ese tipo de problemas, ¿no? Usando la congruencia. Vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿sí? Esto es cuestión de practicarlo, no es difícil. AB es igual a BC. A ver, AB es igual a BC. AB, le coloco bolita, es igual a BC. AE vale 8. Esto dice que vale 8. DC vale 20. Eso vale 20. Me están pidiendo este valor de acá. DE, que no lo conozco. ¿Qué es lo que hago? Tengo que hacer lo mismo que hice acá. A este le coloco alfa y a este le coloco beta. Alfa, beta. Y aquí es alfa y aquí es beta. Ah, ya, profe, entonces acá tenemos congruencia, claro.
ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Tenemos la congruencia. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Tenemos ala, la congruencia ala. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver lo siguiente. En primer lugar, al ángulo beta, ¿qué se le pone? Al ángulo beta se le pone 8. Por lo tanto, a este ángulo beta del otro triangulito, por ser congruentes, también se le tiene que poner 8. Lo vamos a colocar con verde. ¿Sí? Vamos a colocarlo así. 8. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser 8? A beta se le pone 8, a este beta también se tiene que poner 8. Por ser triángulos congruentes. Muy bien. Ahora, al ángulo alfa, ¿qué se le pone? Al ángulo alfa se le pone 20. Por lo tanto, al ángulo alfa se le tiene que poner también 20. O sea, todo este lado BE tiene que ser 20. ¿Por qué? Por ser congruentes. Mira, a alfa se le pone 20 y este alfa, todo este lado BE tiene que ser 20. Pero vamos a ver quiénes componen BE. Todo esto. BE, ¿quiénes componen? 8 y X. O sea, 8 más X es igual a 20. El 8 pasa a restar. 20 menos 8, ¿cuánto es? 12. Y ya está. Listo. Hemos aplicado la congruencia. ¿Sí? Así es como tenemos que hacer. Si ustedes agarran práctica, eso les va a salir facilito. Se dieron cuenta que acá la suma de esos números y acá la resta de esos números. Solamente tienen que ver la posición. Y si manejan eso, les sale hasta mirando le va a salir el ejercicio. AB igual a BC. AB igual a BC. Muy bien. Ah, ya, profe, la misma historia. ¿Puedo hacerlo directo? Sí, pero puede colocar los datos. AF es 12. Muy bien. GC es 5. ¿Qué me están pidiendo? FG. Ya, algo me dice que es 7. ¿Se acuerdan acá? Que sería la resta. Acá tenemos 6, 7. ¿Van a darse cuenta? Se van a dar cuenta ahorita. Y hacemos lo mismo que hicimos allá. Alfa, beta. Alfa, beta. ¿Y tenemos congruencia? Sí. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ah, ya, profe, ya está. Congruencia ala otra vez. Pura ala. Claro, pura ala. A ver, a alfa, ¿qué se le pone? A alfa se le pone 5. Muy bien, peruchón. Si a este alfa se le pone 5, al otro alfa, ¿cuánto se le pone? 5. Muy bien, por ser congruentes. Perfecto. Esto es 5. Todo esto lo vamos a colocar en el círculo, ¿sí? 5. Listo. Y ahora, a beta. A beta, ¿qué se le pone? 12. Peluchón, si a este beta se le pone 12, al otro beta, ¿cuánto se le pone? 12. Por lo tanto, a este beta se le pone todo el lado BG. Vamos a escribir. BG es 12. Todo este lado BG es lo que se pone a beta. ¿Pero cuánto es? Mira sus partes. 5 y X. 5 más X es igual a 12. El 5 que está sumando pasa a restar y me da 12 menos 5. X vale 7. ¿Cierto? Pero pues ahora está fácil. Claro, hay que manejar bien la congruencia, ¿sí? Por eso que estamos colocando con varios colores. Vamos al número 5. Pero chamas, ahí, ¿cómo va usted con el entendimiento del tema? Bien. Es cuestión de practicarlo bastante, ¿no? Sí. Es cuestión de practicarlo bastante y usen varios colores. Con eso se van a dar cuenta ustedes de cuáles son los trazos correctos. Número 5. AB es igual a 12. AB es igual a 12. ¿Sí? AB es igual a 12. ED es igual a 5, según el problema. Me dicen el perímetro del cuadrado. A ver. Bueno, claramente el perímetro ahí sería 52, pero vamos a ver cómo sale eso. Miremos. Profe, eso es parecido a lo de allá. Claro. Como es un cuadrado, ¿cómo son sus lados? Sus lados son iguales. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Mira lo que voy a hacer. Escribo alfa, beta, alfa, beta. Ah, ¿se acuerdan de acá? Alfa, beta, sí. Otra vez, ala, sí. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ala. Otra vez, ala. Ala,
y alfa. ¿Ya está? Estamos en la congruencia ángulo, lado, ángulo. Ya, y ahora vamos a ver qué es lo que se cumple. ¿Listo? A este beta que se lo pone. Bueno, al beta de acá, al alfa de acá, perdón, se lo pone 5. A ese alfa de acá se lo pone también 5. ¿Por qué razón? A ver, como son congruentes, si a este alfa se le pone 5, a ver, diga Peluchón, al otro alfa, ¿cuánto se le tiene que poner? 5. También se le tiene que poner 5. Profe, pero ya, pero no me piden BD, no, me están pidiendo todo el perímetro, no entiendo. Ya, tienes que analizar acá nomás. Después que eso obteniste 5, tienes que analizar. Tú tienes que hallar el lado del cuadrado para hallar el perímetro. Entonces tú tienes que hacer Pitágoras. Tienes que hacer Pitágoras. O sea, ¿cómo hacemos? A ver. Este lado que no conozco, le vamos a colocar X. Vamos a colocarlo con este color. Un color un poco más resaltado. Este lado le vamos a colocar X, X, X y X. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hallar. Como es un cuadrado, tiene 4 lados iguales que cada lado vale X. Listo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer Pitágoras. ¿Pitágoras qué dice? Mira el triángulo con pecas azules. Hipotenusa al cuadrado es igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Estamos haciendo Pitágoras aquí. ¿Por qué? Hipotenusa es esto, x cuadrado. Cateto 1 al cuadrado es 12 al cuadrado y el otro es 5 al cuadrado. A ver, 12 al cuadrado, 12 por 12, 144, más 5 al cuadrado, 25. X cuadrado, ¿la suma cuánto es? 169. Por lo tanto, X ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 169. ¿Cuánto es? Esto es 13. Profe, ¿cómo? Multiplica 13 por 13 y te va a dar 169. Y ahora vamos a la pregunta recién. La pregunta es el perímetro. El perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? La suma de los lados X. Allá. ¿Cuántos X hay? 1, 2, 3, 4. Sería 4X. ¿No? 4X. Pero X vale 13. 4 por 13 sería 52, como lo dije hace un momento. ¿No? ¿Cuánto vale? 52. ¿Ya vieron? Profe, ¿cómo lo saca usted? Uno puede sacar mirando siempre y cuando ustedes dominen bastante geometría. Para eso tienen que practicar. Pero Chon, ¿usted también quiere hacerlo mirando? Sí. ¿Tienes que practicar? Hay que practicar. Hay que practicar bastante. Muy bien. Vamos al último problema. Número 6. Tenemos acá 60 grados. Como acá es 90, esto vale 60. Profe, ¿por qué? Porque 60 más 30 te da 90. Obvio. Ya está. Esta es la diagonal. La diagonal divide el ángulo 90 en dos partes iguales. Cada uno vale 45. 45 y 45. Ya está. Ahora, como es un cuadrado, porque me está diciendo que es un cuadrado, sus lados son iguales. Ya. Y ahora hay algo más. Este lado es común a los dos, ¿no? Este lado de aquí va a ser común a los dos. Entonces yo lo voy a colocar acá, así, culebrita. Y mira lo que me doy cuenta. Bolita 45, culebrita. Bolita 45, culebrita. Ah, ya, acá tengo lado, ángulo, lado. Y acá tengo lado, ángulo, lado. Tenemos la congruencia LAL, que lo habíamos visto en el video motivador, ¿no? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Quiere decir que a este 60 se le pone culebrita. Por lo tanto, a ese culebrita se le tiene que poner 60 grados. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos que ver este ángulo de acá. Si vemos este ángulo de acá, pero no se acabó. A ver, ¿cuánto hay acá? 60 más 45 sería 105. ¿Cuánto le falta para 180? ¿Cuánto le falta? A 105 para llegar a 180 le falta 75. ¿Por qué? 75 más 105, 180. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que usar propiedades de los triángulos. A ver, miramos el triángulo de pecas verdes. Miramos el triángulo de pecas verdes. Es muy importante este triángulo de acá. ¿Sí? Miremos el triángulo de pecas verdes.
Y dice, la suma de los ángulos internos, ¿sí? La suma de los ángulos internos te da el ángulo externo. La suma de este ángulo más este ángulo te da el ángulo externo por propiedad de los triángulos. O sea, a ver, 60 más 45 es igual a x más 75. ¿Cuánto sale la suma de 60 más 45? 105. Y el 75 que está con más pasa con menos. ¿Cuánto sale la resta de 105 menos 75? 30 grados. ¿Cuánto vale x? 30 grados, ¿sí? X vale 30 grados. Y con eso hemos dado por concluida la parte de las operaciones, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, ¿qué es lo que van a hallar como tarea ustedes? Realizo 1, 2, 3, 5 y 7. Practiquen bastante, por favor. Usen varios colores, ¿sí? Usen varios colores para que puedan aprender bien ese tema, por favor. Yo les aseguro que si ustedes hacen lo que les digo, van a aprenderlo, ¿sí? Pero, Chon, ¿entendió el tema? Sí, Hay que practicarlo bastante, ¿no? sí, hay que practicar. Y usar varios Varios colores. Muy bien, listo. Entonces, con respecto a la clase de geometría, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el día de... hasta el día lunes, porque si vienen las evaluaciones, acuérdense. Nos vemos hasta el lunes, muchachos. Chao, cuídense. Chao.